Alt R, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Ya estamos grabando. Bienvenidos todos y todas. Qué bueno que ya se pudo ingresar, ¿verdad? Esperemos que puedan también ingresar los compañeros que están pendientes. Vamos a recapitular un poquito, ¿verdad? Aunque la semana pasada yo les compartí la presentación, ¿verdad? Hay un videito sobre la cultura política y la ciudadanía. Pues vamos a recapitular un poquito, ¿verdad? Con este tema. Aquí vienen llegando otros compañeros, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces como les decía, vamos a empezar con este tema de la cultura política y la ciudadanía. Por favor, al final me recuerda, ¿verdad, Orlando, para hablar sobre esto de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, entonces, decíamos que la ciudadanía pues está muy relacionada con la democracia, ¿verdad? Porque la democracia pues es el gobierno del pueblo. Vemos que es un sistema político que busca que haya más participación, ¿sí? Digamos en el totalitarismo, como platicamos, realmente allí no interesa, ¿verdad? Que la población se exprese más que para participar en grandes desfiles, ¿verdad? O eventos masivos que son a favor de la figura del gran líder, ¿sí? Digamos que solo en aquello que convoca, ¿verdad? El gobernante, pero de allí no pueden expresar una disidencia, ¿verdad? E inclusive está en contra de religiones, ¿verdad? O de otro tipo de cuestiones que le puedan hacer competencia a lo que es la ideología oficial, ¿verdad? Que viene a ser como una religión de Estado. En el autoritarismo, igualmente, por lo menos, ¿verdad? De manera formal, se habla que hay derechos, pero no interesa que haya participación popular, ¿verdad? Tal vez en alguna actividad en apoyo al gobernante, ¿sí? Pero que la población exprese críticas, ¿verdad? Hacia el régimen, que haya una libre locomoción, libertad de expresión, libertad de organización. Esto es muy limitado, ¿verdad? Entonces, de allí que la democracia, ¿verdad? Sea un sistema que, aunque tiene muchos defectos, digamos, o sea, ya en cómo se manifiesta o cómo se desarrolla, ¿verdad? En las naciones en la actualidad, pues sea considerada como un sistema en el que permite un mejor desarrollo de las personas y que permite su inclusión, ¿verdad? Al sistema político, permite, les otorga realmente derechos, ¿verdad? Ya no se queda solo en el papel, ¿sí? Y este es un gran debate, ¿verdad? Aquí, si vemos, yo les estoy colocando, cuando hablamos de ser ciudadano, ciudadana, ¿verdad? Pues hombre, mujer y también ustedes como abogados y abogadas, ¿verdad? Que van a legislar, que van a ser asesores en el Congreso, ser magistrados, ¿verdad? El tema, ¿verdad? El fondo aquí, ¿verdad? Los colores de la bandera del arco iris, ¿verdad? La población LGBTIQ, que realmente esto es un gran reto, ¿verdad? Para ustedes como abogados y abogadas, porque cada quien puede tener su visión, ¿verdad? De la realidad o de acuerdo a sus principios religiosos y morales, pero esa también es una población que busca ser incluida, ¿sí? Si vemos, hay población LGBTIQ que está peleando porque se les autorice cambio de identidad, ¿verdad? En RENAP. Digamos que en RENAP usted puede solicitar, ¿verdad? Que en su DPI se le incluya, ¿verdad? De qué pueblo es usted, si es maya, quechí, ¿verdad? Ladino, mestizo, garífuna. Pero en este aspecto del cambio de identidad, para estas personas, ¿verdad? Las personas trans, gay, lesbianas, ¿verdad? Están peleando por esto. Entonces se los coloco aquí porque es un debate importante para que ustedes como abogadas y abogados pues tienen que ir considerando, ¿verdad? Cómo ir incluyendo a esas personas, ¿verdad? Bueno, decimos, bueno, ser ciudadano es estar dentro de un sistema político, poder opinar, que se respete la libre organización o la apatía también si no quiere participar, porque eso también cuenta, ¿sí? Es una forma de expresar inconformidad frente al sistema o frente a las opciones que hay, ¿sí? Entonces, ser ciudadano implica tener derechos y es un estatus legal, ajá, porque mucho se puede decir, no es que a usted le estén haciendo el favor, sino que los derechos derivan, ¿verdad?, de una constitución, de instrumentos internacionales, ¿verdad?,
contemplados por Naciones Unidas, ¿verdad? Por entes multinacionales, ¿sí? Y, o sea, no es nada más como les decía, que qué buena onda, somos democráticos y que por eso me están haciendo el favor, no. Hay un estatus legal, hay leyes, constituciones que permiten, ¿verdad?, estos derechos y que defienden y que los promueven, ¿verdad? Bueno, hemos hablado un poco, ¿verdad?, también de cómo en el mundo se fue gestando la ciudadanía, ¿sí? En la antigua Grecia, que pues va a ser en donde surge esta idea de democracia, pues son hombres, jefes de familia, ¿sí? Quienes van a ser los ciudadanos, ¿sí? Dijimos, de allí viene este nombre, ¿verdad? De este término, esta palabra, ser ciudadano. Es la persona que vive en la ciudad, ¿sí? Y los hombres, acordémonos que Grecia era un sistema esclavista, por eso se desarrollaron tanto, ¿verdad? La filosofía, las artes, ¿verdad? La ciencia, eh, pues allí van a ser ciudadanos los hombres, jefes de familia, o sea, los que están casados, ¿verdad? Mujeres pues no van a tener derechos. Va a haber muchos esclavos, ¿verdad? Que van a ser considerados como cosas, no como personas. Posteriormente tenemos cuando vienen las revoluciones burguesas, ¿verdad? La Revolución Francesa, la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la burguesía, los nuevos ricos empiezan a pelear por derechos políticos, ¿verdad? Tienen plata, tienen propiedades, ¿sí? Fábricas, pero no tienen representación en el Parlamento y no son tomados en cuenta, ¿verdad? Son vistos como gentuza, digamos, ¿verdad? Por la nobleza, ¿sí? Allí en esa etapa, pues hablábamos de regímenes monárquicos, ¿verdad? En donde la nobleza y la iglesia tenían una gran participación, ¿verdad? Eran estamentos, es decir, grupos cerrados a donde no entraba cualquiera, ¿sí? Ya en esa época, quienes eran curas, quienes eran militares, solo gente de la nobleza podía entrar, ¿no? Entonces, estas revoluciones van a marcar una etapa bien importante, ¿verdad? En cuanto a los derechos. Igualmente, ¿verdad? Aquí los burgueses empiezan, plasman, ¿verdad? Esas ideologías, esas ideas que venían de los ilustrados, ¿verdad? De Rousseau, Montesquieu, Voltaire, en cuanto a los derechos inalienables de las personas, la soberanía, ¿verdad? Que viene del pueblo, no soportar la tiranía, ¿verdad? Ni la opresión, en contra del absolutismo, ¿verdad? Entonces todo esto se empieza a plasmar en declaraciones de derechos, que son el resultado de estas luchas, ¿sí? Realmente, tanto la Revolución Francesa como la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pues fueron guerras, pues estuvieron la gente armada, ¿no? Peleando en contra de, ¿verdad? Claro, en Francia, pues fue una pelea, ¿verdad? En contra de la monarquía, que allí tenían al rey, pero en Estados Unidos era en contra de la metrópoli, ¿verdad? Que estaba en Inglaterra, ¿sí? Independizarse de. Y aquí surgen dos documentos, ¿verdad? Que dan pie, empiezan a sentar las bases, ¿verdad? Para los derechos del ciudadano, para esta figura, ¿verdad? Aquí se retoma otra vez este término de ser ciudadano, ¿sí? Persona de la ciudad, ¿sí? Surge la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? En donde se van a reconocer estos derechos por ser personas, ¿sí? Se nace ya con estos derechos. Por eso se dice son inalienables, es como que ya son parte de nuestro cuerpo, ya vienen incluidos, ¿verdad? Como que fuera, ¿verdad? Una parte importante, ¿verdad? De nuestro organismo. Entonces, esa visión naturalista se va a plasmar en esos dos documentos. Declaración de Independencia, fíjense, es bien interesante porque en la Declaración de Independencia de Estados Unidos se dice, ¿verdad? O empieza diciendo, los hombres fueron creados iguales, ¿sí? Y tienen derechos inalienables como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Y también se reconoce aquí el derecho a la revolución, ¿verdad? El derecho a no soportar la tiranía, ¿sí? A no soportar el despotismo absoluto, ¿sí?
el derecho a la rebelión, ¿sí? Posteriormente van a declarar ellos también su independencia, van a redactar y aprobar una constitución política, ¿sí? Que va a ser en el año de 1791. También en Francia, ¿verdad? París, donde fue sobre todo, ¿verdad? Este movimiento de la revolución, allí se van a reconocer derechos importantes para los ciudadanos y esto va a terminar con la Constitución, ¿verdad? Que va a ser redactada 1791. A ver, la de Estados Unidos, 1787, ¿sí? La de Francia, en 1791. Y en esta Constitución de Francia se va a reconocer la soberanía del pueblo, la libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad religiosa, la importancia de la educación pública, ¿sí? Entonces, esto va a ser parteaguas, ¿verdad?, para las sociedades contemporáneas. Bueno, hay una novela bien interesante de Dickens, por si ustedes pueden leerla, conseguirla, Historia de dos ciudades. Fíjense que es cabalmente, narra la situación de París cuando estaba la Revolución Francesa y la situación de Inglaterra, que en Inglaterra estaba ya la Revolución Industrial, desarrollo de fábricas y todo esto. Está muy buena esta novela de Dickens. O también Los Miserables, si ustedes la pueden ver para ver un poco cómo se estaba desarrollando la Revolución Francesa, ¿verdad? Posteriormente, ya, ¿verdad? Se ha gestado la ciudadanía universal, ¿verdad? Que es aquella que tiene que ver con que hombres y mujeres, a partir de la mayoría de edad, ya puedan votar, ¿verdad? Bueno, un poquito para especificar, ¿verdad? Cómo se ha logrado el voto para las mujeres, ¿sí? Porque dentro de esa dinámica de la Revolución Francesa, la Revolución estadounidense, ¿verdad? Por su independencia, hubo participación de mujeres, pero no se reconoció, ¿verdad?, los derechos para ellas, ¿sí? Si vemos la declaración que se da en París, va a ser Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? Bueno, entonces tenemos aquí dos figuras importantes que van a ser Olimpia de Gaugues, que va a ser en 1991 en Francia, va a emitir, fíjense, una declaración que va a ser Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en donde está peleando, ¿verdad? Como quien dice, peleamos aquí a la par de ustedes, pero a nosotros nos están tomando en cuenta. Mujeres formadas, ¿verdad? Ilustradas también que están reclamando este derecho. Y 2 años después, Olimpia fue pasada por la guillotina, ¿verdad? O sea que fue algo terrible, fue muy desafiante, ¿verdad? Que ella estuviera peleando porque las mujeres votáramos, ¿verdad? Tenemos a Mary Wollstonecraft, que en Inglaterra va a escribir un libro que se va a llamar Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ella también, un año después, ¿verdad?, está peleando, ¿sí? Igualmente por la inclusión de las mujeres, ¿sí? Tenemos, en cuanto al voto de la mujer, se logró primero en Nueva Zelanda. Aquí se aprueba el voto, solamente el derecho al voto, no a ser candidata, ¿sí? Bueno, entonces, posteriormente Finlandia, Inglaterra, ¿verdad? Se tuvo que aprobar después del movimiento de las sufragistas. Hay varias películas en donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, esta situación, estas luchas. Aquí está esta película de las sufragistas en Estados Unidos. Hay otra película que hicieron que se llama Ángeles de Hierro, que también es sobre las sufragistas estadounidenses, ¿verdad? Si vemos, bueno, 1918 Canadá, en el 19, ¿verdad?, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. En 1920 se logra en Estados Unidos, después de mucha protesta, ¿verdad?, de las mujeres. Y de los últimos países, ¿verdad?, en Europa, Suiza fue la que más tarde les dio. Aquí les coloqué esta imagen que es de una película que en español se llama Señoras y Criadas, ¿verdad? Que es una película en donde esta chica que era periodista retrata la situación, ¿verdad?, en uno de los estados esclavistas, ¿verdad?, del sur de su país. Retrata la explotación y la discriminación, ¿verdad?, que sufrían estas personas. Sí, 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 son muy buenas películas, ahí sí las pueden buscar. Y hay otras, también encontré que hay una que es de cine mudo, que se llama Die Suffragette, que es alemana, es cine mudo. O sea, hay un montón, ¿sí? Ahí las pueden ubicar en internet, la verdad están bien interesantes. Bueno, entonces,
vemos que la evolución, ¿verdad? De estos derechos, el derecho al voto de las mujeres, pues ha sido resultado, ¿verdad? De la lucha de organizaciones de mujeres, ¿verdad? Que han ido buscando, ¿verdad? Estos espacios. Ahora en nuestro país encontramos, vamos a ver, ¿verdad? Esta grafiquita de cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido desarrollándose, ¿verdad? La ciudadanía. Realmente encontramos que la ciudadanía es un proceso, ¿verdad? Por el que se va peleando. Si vemos, pues los griegos no reconocían a los esclavos ni a los extranjeros ni a las mujeres, ¿verdad? Entonces es un proceso histórico de ir demostrando somos personas, ¿sí? Somos pensantes. Entonces, bueno, bueno. En Guatemala hablamos de un voto censitario, ¿verdad? En una primera etapa. ¿Qué es esto del voto censitario? Se hacía un censo. ¿Verdad? De finqueros, ¿sí? De gente propietaria, ¿verdad? O de comercios, grandes comerciantes, y ellos eran quienes votaban, ¿sí? Entonces, en la época de la colonia, al final de la época colonial, se votó en Guatemala para elegir al diputado que nos iba a representar ante las Cortes de Cádiz, que fue en 1812, y allí fue en base a este censo de propietarios, ¿verdad? Digamos que dentro de cada gremio, ¿verdad? Los zapateros, carniceros, etcétera, que estaban organizados, también ellos dentro de, ¿verdad? Su espacio votaban, ¿verdad? De forma directa. Pero ya este voto a nivel público y a nivel nacional, pues era en base a este censo. Este voto censitario lo encontramos entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Para elegir representante en 1812, también en la Constitución de 1824, ¿verdad? Va a aparecer en la Constitución Federal, ¿sí? Ahí va a estar contemplado que van a votar los hombres mayores de 18 años que sean propietarios, ¿sí? La encontramos también en la Constitución de 1879, que fue la que decretaron los liberales, ¿verdad? Cuando se dio la reforma liberal. Y va a haber aquí una modificación importante. En esta Constitución, la de 1879, se le va a modificar en el año 1927 para ampliar el sufragio, ¿sí? Si vemos esto de la ciudadanía, ha sido como que ir abriendo el espacio, ¿verdad? Ese abanico, abrirlo un poco más para que entren más personas, ¿sí? Entonces, en 1927 se hace la modificación a la Constitución y se establece que ya no van a ser solo propietarios, sino que también hombres alfabetos, ¿verdad? Es decir, se abre un espacio a aquellos que tienen una formación, ¿verdad? Como pueda ser profesionales o que por lo menos tienen un grado de escolaridad, ¿verdad? Como la primaria, ¿sí? Bueno, posteriormente vamos a encontrar, aparece el voto, ¿verdad? Para las mujeres alfabetas y los hombres analfabetos. Este se va a presentar en la Constitución de 1945, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Sigue siendo voto, siguen votando los hombres que ya tienen una preparación, ¿verdad? O que son alfabetos, ¿sí? Ellos tienen voto obligatorio, ¿sí? En esta Constitución. Pero se va a dar un debate acalorado en esta Constitución del 45. Fíjense que en esta constituyente, esta la encontramos, nos la narra de forma muy didáctica, ¿verdad? Muy amena. El señor García Laguardia, el doctor García Laguardia, ¿verdad? Tiene su libro sobre la constituyente, ¿verdad? Y la constitución del 45. Y ahí nos cuenta, ¿verdad? Cómo fue que muchos partidos, desde los comunistas hasta la extrema derecha, no querían que las mujeres votáramos porque decían que las mujeres éramos muy cachurecas, muy cercanas al cura y que por eso no había que darnos el voto. Por otro lado, también otro debate decía que a los hombres analfabetos no se les dejara votar porque eran muy manipulables, ¿verdad? Por los finqueros. Y lo que se quería evitar era que los finqueros tuvieran poder, ¿verdad? Sino que directamente el ciudadano, ¿verdad? Empoderado. Finalmente se aceptó. Ahora bien, un paréntesis aquí sobre las mujeres alfabetas.
hubo unas modificaciones que se dieron en la Constitución en 1921, en donde se reconocía, fíjense, que las mujeres alfabetas, a ver, aquí tengo el dato. Las mujeres a ver. Así es, aquí está. Mujeres casadas o viudas mayores de 21 años podían votar, decía esta modificación del 21. ¿Sí? Mayores de 21 años, ¿verdad? Y también podían votar mujeres solteras mayores de 25 años que tuvieran educación primaria, ya sea que tuvieran educación primaria o que tuvieran propiedades, ¿verdad? Que tuvieran plata. Esa era la... Pero esa modificación de la Constitución duró muy pocos meses y entonces va a ser hasta la Constitución del 45 que ya va a quedar establecido voto para mujeres alfabetas. A pesar de tanto que se peleó, solo para mujeres alfabetas se aprobó. Posteriormente va a ser en la Constitución de 1965 en donde ya se reconoce el voto universal. ¿Qué es lo que consideramos como voto universal? Va a ser el voto para hombres y mujeres, sin excepción, ¿verdad? Sin importar la escolaridad, la riqueza que tengan, la religión ni la etnia, ¿verdad? A partir de los 18 años. Me quedan aquí, según esto, 8 minutos. Miren, si se cierra dentro de unos minutos la sesión, volvemos a entrar. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, aquí, algo fundamental. Esta etapa del voto universal, digamos que hasta 1985 fue voto obligatorio, ¿sí? Mientras que a partir de la Constitución del 85 se empieza a considerar el voto como un derecho. Es decir, que usted tiene, ¿verdad?, la opción de asistir a votar o de no asistir, porque también, digamos, abstenerse de votar es una expresión de rechazo hacia las opciones que hay o hacia el sistema político. Digamos que abstenerse de votar también es una opción política importante y es un derecho ciudadano. Por eso va a ser a partir de la Constitución del 85 que empezamos a ver también que baja mucho el porcentaje de afluencia, ¿verdad? De personas que acuden a las urnas a votar. Claro, digamos que como se manifiesta el descontento, ¿verdad? Hacia las opciones que hay. Bueno, hablamos también acerca de la cultura política. Pues ya que hablamos de ciudadano, también vamos a hablar de una cultura política, ¿verdad? Se supone que va a ser el resultado de la socialización, ¿verdad? De cómo hemos crecido, qué hemos visto, ¿verdad? Qué hemos aprendido sobre lo que sucede en la política, ¿sí? Entonces Mannheim nos dice que es un entorno sociopolítico compartido, que da consistencia a nuestras actitudes y a las de los demás, ¿verdad? Va a ser, como les decía, resultado de esa práctica que tenemos como ciudadanos, ¿sí? Podemos decir que esta cultura política tiene 3 elementos, ¿verdad? Hay unas orientaciones cognitivas, que es lo que sabemos o desconocemos, ¿verdad? Sobre la política, sobre los candidatos, sobre los partidos, ¿sí? Obviamente habrá familias en donde se habla mucho de política y se tiene participación en sindicatos, por ejemplo, en diferentes tipos de asociaciones gremiales o en partidos políticos y otras en las que no tanto, ¿verdad? Luego también hablamos de orientaciones afectivas. ¿Qué sentimos, verdad? Si es rechazo, nos caen bien, ¿verdad? Hay empatía o nos es indiferente. Todo esto también tiene que ver con la cultura política del ciudadano, ¿verdad? Con que haya apatía o no. Y orientaciones evaluativas, ¿sí? Los juicios o criterios que nos vamos formando, los análisis, las críticas que nosotros vamos a realizar acerca de la política nacional, ¿sí? Bueno, decimos también que esto de la cultura política nos hace referencia a consensos fundamentales, ¿sí? Realmente, digamos, hay sociedades, por ejemplo, como la sociedad mexicana, en donde hay mucho el tema de la mordida, ¿verdad? Este tema del soborno. Otras sociedades en donde hay mucha participación, mucha crítica, ¿verdad? Como en las sociedades europeas, que ahí vemos que para todo hay protestas, ¿sí? En Guatemala, 2015,
¿Se acuerdan ustedes? Tal vez ustedes asistieron con sus papás, con sus abuelitos, este movimiento de 2015, ¿verdad? Que se generó a partir de que se supo los casos el caso de la línea, la cooperacha y todos estos en los que estaban involucrados Otto Pérez Molina y Valdetti, pues generaron indignación, demasiada indignación. Realmente en Guatemala hemos sido una ciudadanía bastante pasiva, ¿verdad? Digamos que ha habido mucha represión y mucho control y eso ha influido, ¿verdad? En que nos repleguemos y que no tanto nos quejemos o podamos disentir, ¿verdad? Sobre lo que hacen los políticos. Pero el 2015 sí fue una cuestión tremenda porque ya era demasiado el cansancio, ¿verdad? Frente a tanta corrupción, tráfico de influencias, malversación de fondos, ¿sí? Eh, Después de esto hubo mucha manipulación, ¿verdad? Y cosas que nos confrontaron, ¿sí? El tema de CICIG, por ejemplo, lo llevaron a tal grado de decir, es que los que apoyan a CICIG son de izquierda y los que, ¿verdad? Y están en contra del país. Los que estamos en contra de la CICIG somos nacionalistas y queremos lo mejor. Entonces esto vino a romper, ¿verdad? Ese consenso que se había establecido sobre la lucha contra la corrupción. Y dividir, ¿verdad? Otra vez, como que era entre comunismo, ¿verdad? Y democracia, manipular en cuanto a esto. Ahorita con el COVID-19 vemos también varias situaciones, ¿verdad? En las que hemos estado realmente como sociedad. Pienso que se ha generado, que se han ido generando otros consensos, ¿verdad? En cuanto a la protección de ciertos sectores, por ejemplo, personas del sector informal, que son un 70% de población, ¿verdad? Que está trabajando como informal, ¿sí? Que no tienen unos ingresos seguros, ni acceso a la seguridad social, ¿verdad? Ni van a tener jubilación. Entonces, también respecto al adulto mayor, ¿verdad? Son otros temas que también se ha estado viendo cómo se van resolviendo, ¿verdad? Vemos que hay bastante solidaridad. Otro tema también, por ejemplo, hoy se estaba hablando acerca de los campesinos, ¿verdad? Que son quienes producen verduras, hortalizas, ¿verdad? Frutas, y que también están teniendo problemas para poder comercializar sus productos, por ejemplo, la gente de Patzum. Entonces, viendo cómo se puede apoyar en esto, ¿verdad? Digamos que frente al COVID-19 se están generando ciertos consensos, ¿verdad? De cómo apoyarnos entre sociedad, de cómo si un vecino puede poner una bandera blanca, si yo sé que así va a tener, que necesita comida, o si pone bandera negra, es una chica, una señora que está sufriendo maltrato, ¿sí? Entonces, como que se van generando, ¿verdad? Este tipo de solidaridades y consensos como sociedad que todos vamos apoyando, ¿sí? Por ejemplo, hoy en la mañana yo estaba viendo en la página de Subway, y ustedes pues todos hemos comido los panitos estos de Subway, ¿verdad? Estos sándwiches. Ellos publicaron que van a cerrar hasta las 10 de la noche y que hasta esa hora tienen servicio a domicilio. Y si ustedes se meten a ver eso en los comentarios, miren, en lugar de la gente decir, ¡ala, qué buenísimo!, les estaban maltratando y decían, no, pero qué abuso, ustedes están aprovechando estas personas que entregan en sus motos la comida, estos repartidores, tienen familia, tienen que irse temprano a su casa, cuando mucho deberían entregar hasta las 6. Métanse a ver estos comentarios, ¿verdad? Entonces, es una cuestión tremenda, ¿verdad? Digamos, pero es por esta solidaridad que se está gestando, ¿verdad? Y que bueno, realmente eso es algo positivo, ¿verdad? Con la despensa familiar, dice Abby, también los criticaron por el horario. Ah, mire, está bien, porque los bombardearon de comentarios. Me voy a meter a ver eso, fíjese, porque realmente se está generando, ¿verdad? Como bastante solidaridad y estamos todos muy atentos a lo que sucede. Obviamente, ¿verdad? Falta todavía que se suspenda trabajo de personas que no están en actividades esenciales, ¿verdad? Y que se den esos apoyos a las familias que necesitan. Realmente esto va a estar hasta para mayo, imaginémonos. Entonces, son situaciones en que la gente necesita para allá, ¿verdad? Porque están bajo una situación de sobrevivencia, ¿sí? Esto es terrible. Miren, aquí me queda menos de un minuto. Si se corta, volvemos a ingresar, ¿verdad? Y les voy a poner la clave. Ya ahorita ya solo nos faltaría ingresar para conocer las dudas, ¿sí? A ver, vamos a esperar a que También esto... para ver lo de centro, licenciada.
para verlo de izquierda, derecha y centro, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa, Anduriña? No, para eso, licenciada, para verlo de izquierda, derecha y centro, le decía que también usted dijo que lo iba a explicar al final.